¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, un martes más con ustedes, un menos de vida para los que vamos ya restando en vez de sumar, pero siempre con las expectativas y la esperanza de tener un mejor país. Hoy se han juramentado algunos cargos, todavía no oficialmente, pero por lo menos ya no han tomado posesión, pero sí han sido juramentados, y vamos a hablar de un ministerio complicado y un ministro que ha tenido el valor, porque a estas alturas de la vida hay que tener el valor, la confianza, la seguridad y las ganas de hacerse cargo de un ministerio que nos acompaña. Hablamos del Ministerio de Salud, que como ustedes saben es uno de los que está en la picota, no solamente por lo que se habla de él, sino por la relación y por el impacto que tiene en la ciudadanía. Don Mariano Rayo, buenas noches. Gracias, Pedro. Buenas noches. Es el ministro recién nombrado del Ministerio de Salud. Y doña Carmen, buenas noches. Pedro. Yo hoy me voy a saltar el protocolo, Carmen. Sí. Y yo le quería preguntar al ministro, ¿es ser masoquista agarrar un ministerio a estas alturas de la vida? ¿Por qué un ministro, una persona como tú, que es una persona experimentada, ha trabajado, conoce la política, agarra un ministerio a estas alturas, bueno, del gobierno, que apenas quedan 2 meses con sus fiestas, ferias y festejos? Bueno, serán 106 días de intenso trabajo y se ha aceptado el reto porque creo que el país lo merece. Si se me ha convocado, se me ha invitado con todas las limitantes que has mencionado, Pedro, y que la gente lo sabe, no tengo que contarle las historias porque lo está viviendo diariamente, es porque hay un espíritu profundo de servicio. Aquí no hay otra cosa más que tratar de, y no solo tratar, lograr resultados diariamente. No se me va a dar un beneficio de la duda, no pasará un 100 días como se acostumbra. No hay. No hay 100 días, son 106 días. Creo que tal vez podré decir que me den 5 días para terminar de armar el esqueleto del diagnóstico, y al sexto ya la gente quiere resultados concretos. Mariano, una de las dudas que surgió esta tarde es ¿por qué un economista cuando regularmente el perfil que se ha buscado para salud es de un médico? Una excepción también la fue Luis Monterroso, por ejemplo, que era un administrador de empresas. Pero ¿tú qué responderías a esta crítica? Bueno, yo creo que hay una claridad en cuanto a las prioridades que se deben de atender en estos 106 días. El señor presidente ha sido clarísimo. Hay que poner en orden la casa, hay que poner en orden las finanzas del Ministerio de Salud. Estamos claros que en los próximos 106 días no se podrán inaugurar nuevos edificios, nuevos hospitales, no se cambiará el sistema de gestión de salud, no lo vamos a lograr bajar esos índices de morbilidad, de mortalidad tan altos, tanto infantil, neonatales. Sabemos que no se puede, pero sí podemos lograr resolver la crisis financiera que tiene desabastecido a las instituciones, a las unidades Que no depende secundarias. solo de ti, también de finanzas. Definitivamente depende de finanzas, pero también hoy en la mañana ya tuve la oportunidad de conversar con el señor ministro de Finanzas. Hablamos, como se dice en buen chapín, a calzón quitado, saber cuál es la situación real, y he llegado a la conclusión. En este momento no puede estársele achacando tanto al Ministerio de Finanzas la disponibilidad de recursos cuando la casa del Ministerio de Salud no ha sido resuelta los problemas que tiene en cuanto a su administración financiera. Entonces, el primer gran reto es poner orden, priorizar, saber exactamente, saber delegar, lograr a restablecer las juntas de licitación, entregar los recursos, y que los médicos y los profesionales que han hecho esfuerzos inmensos en mantener en funcionamiento los hospitales, entregarle los instrumentos que requieren. No se le puede exigir más a estos seres humanos, a estos profesionales que han dado más de lo que uno espera de ellos. En estos momentos difíciles para todos, el país tiene un gobierno transitorio, ¿verdad? Sí. El presidente todavía está conformando su gobierno, los ciudadanos tienen muchas expectativas. ¿Cuáles son realmente qué se puede lograr de aquí a enero? No ya en el Ministerio solo de Salud, sino en general, si tú tuvieras que decirle a la gente, como has explicado, mire, aquí no vamos a arreglar grandes cosas, pero qué cosas, si hay algo definido o está todavía por definir, el 14 se podrá decir, bueno, hicieron esto y qué bueno que hicieron esto. Pues yo quisiera entregar una cartera mucho mejor a la que seguramente estoy recibiendo, con números ordenados, con hospitales, centros de salud, puestos de salud abastecidos, con la nómina y los contratos al día, que ese es un gravísimo problema, y con eso yo ya me sentiría medianamente satisfecho. El otro gran componente, como es la lucha anticorrupción, haber dado los grandes pasos para eliminar esos grandes focos
de corrupción que se tienen dentro de todo el sistema de salud nacional. Así que diría yo, dividiría en esos dos grandes retos, en esas dos grandes prioridades, aunque hablo de 4, pero estos serían los resultados con que el 14 de enero del 2016 estaría entregando la gestión. Esta tarde el presidente se reunió, y me imagino que tú también, con el sindicato, con Luis Lara. ¿Con qué propósito? ¿Qué fue lo que se habló? Bueno, el señor presidente me invitó como un oyente, no podía yo actuar de otra manera, no había juramentado el cargo y como correctamente se dijo, será hasta mañana jueves a las 8 de la mañana que tome posesión. Y tuve la oportunidad de escuchar no solo a los miembros del sindicato, de los sindicatos, porque asistieron varios, sino también el señor presidente invitó a directores de hospitales, a presidentes de gremios profesionales, de médicos, para que de una manera libre, sin agenda, pudieran exponer realmente la crueldad de la realidad que estamos viviendo. Y eso permitió, más allá de los números fríos que anteriormente ya habíamos discutido con el ministro de Finanzas, pues percatarnos, darnos cuenta, tomar nota de dónde van las prioridades. Yo puedo decir que en términos generales, a pesar de todos los reclamos legítimos que cada uno de los sectores tenía, lo dijeron de verdad, de corazón, porque aquí estamos frente a una situación donde las vidas de personas humanas están en riesgo. Es que aquí no estamos hablando de otra cosa más que incapacidad de atender un accidente, una enfermedad, no poder atender una cirugía, no poder atender un parto, no poder... contaban ya historias que son reales, los residentes, los estudiantes hoy, que son decenas, cientos, y que ya me han mandado mensajes porque están conectados, cuentan una y otra historia de cómo no pueden alcanzar, o sea, se involucraron en la carrera y no se sienten en las capacidades porque no tienen todos los instrumentos, además. Así que la reunión llegó a una conclusión, estamos abriendo ya los canales de comunicación, de diálogo, por un lado todo el tema laboral sindical y por otro lado pues la atención de estas urgencias y emergencias que requiere poder proveer de insumos de medicinas a los médicos y a los profesionales. Ministro, en este ministerio quizás se note más la divergencia, por un lado de los sindicatos, por otro lado de los médicos, por otro lado del personal que no es médico pero que también está. Luego los enfermos, evidentemente hay una dinámica social. Y luego la administración política. ¿Tú crees que se va a poder hacer una convergencia o qué llamado se puede hacer a estos y otros colectivos para que haya una convergencia social de mínimos? Es decir, dejemos de pelearnos siquiera, no sé, hasta julio, ¿verdad?, para arreglar estas cuestiones. ¿Tú lo ves eso posible? Una tregua. Una tregua, o digámosle como sea. Sí lo veo posible, sobre todo después de esa reunión que convocó el presidente Maldonado Aguirre, sí lo veo posible, pero la responsabilidad está ahora de nuestro lado. O sea, ellos ya nos pusieron, ya nos abrieron sus cartas, ya sabemos qué es lo que están poniendo sobre la mesa, ahora nos corresponde a nosotros empezar a dar respuestas. Y que no solo es diálogo y convergencia de ideas y propuestas, la gente quiere resultados. Aquí se va a medir día a día con resultados. Yo creo que antes de la entrevista hablábamos del alcohólico anónimo. Quiero pasar este día con tal resultado. Solo por hoy. Vamos. Solo por hoy. Y así nos vamos a ir los 106 días trabajando. Les puedo contar, el Ministerio de Finanzas depositó ayer o puso a disposición del Ministerio de Salud alrededor de 365 millones de quetzales. Hoy ya se estaba ingresando, ya se estaban empezando a acreditar esos recursos para el pago de la nómina y los contratos. Eso debería en alguna medida aliviar la presión que hay por parte de los profesionales, de los técnicos, de los 011, de los 018. Evidentemente no se va a poder cubrir toda la deuda acumulada con insumos, pues ahí tenemos que empezar a trabajar para que efectivamente no se vuelva a dar la crisis de septiembre, que ya vamos a estos niveles todo el mes de septiembre. Ya lo mencionaba Pedro, este ministerio es especialmente complejo. ¿Cómo se va a promover esta transición? ¿Qué actitud se esperaría por parte de las autoridades salientes? Porque como también comentábamos fuera de cámara hace un momento, si hasta en una plaza sencilla, decirlo de telefonista, la persona que va a asumir ese cargo necesita mínimamente que te dejen el directorio, que te dejen el listado de extensiones de quienes trabajan en la oficina, que te enseñen a cómo funciona la planta telefónica, ya no digamos tratándose de una institución pública como el Ministerio de Salud. Bueno, lo primero es que el único cargo que en este momento podría decirse que está siendo relevado es el del ministro.
No es mi intención en este momento relevar ningún otro viceministerio o alguno de los 4 viceministros, por el contrario, tengo que empezar a trabajar con ellos. Sí es cierto, llevaré 1 o 2 personas en esta fase. Quiero dar un ejemplo de máxima austeridad, no voy a cambiar teléfonos, yo continuaré. Hay un tema que sí quisiera aprovechar este espacio. Un ministro no debería de ganar más de lo que gana un profesional de la medicina. Y si un médico del Hospital Roosevelt del San Juan de Dios, su ingreso es de 9,000 quetzales, será eso lo que gane el ministro de Salud en estos próximos 106 días, porque somos un equipo. ¿Eso es el salario que tú propondrías o recibirías? No, eso ya es una decisión personal tomada, que así será, que si como me dicen, son 9,000. Yo desconozco cuál es el ingreso del ministro de Salud Pública, desconozco en absoluto, pero lo que sí les puedo decir es de que el ministro ganará exactamente y recibirá el mismo día que un médico residente de un médico del San Juan de Dios lo recibe. Ni un día más, ni un día después, ni un centavo más, ni un día después. Si no se puede pagar ese día, pues el ministro tampoco lo va a recibir, pues, así de sencillo. Con el ejemplo queremos invitar a otros sectores involucrados a que también ayuden, porque la prioridad no es el salario del ministro, ni su seguridad, ni su teléfono, ni los eventos, ni el cafecito. No, esa no es la prioridad. La prioridad ahorita de todos tiene que ser la atención de medicinas e insumos a los pacientes. Aquí hay alguien que pregunta por el pacto colectivo, que creo que está por iniciar la negociación. Creo que el ministro Monterroso aquí nos habló hará un mes. Se había denunciado de que había denunciado y tal. ¿Eso es digamos que un muro con el que uno topa, o va a ser una balsa aceitada con la que va a ir, o hay que entrarle a este tema? Bueno, yo creo que lo han mencionado, entiendo que es la época como para empezar a conversar. Definitivamente se respeta la libertad sindical, de organización, y si dentro de las 4 prioridades que se han establecido cabe empezar a conversar de ello, pues empezaremos a conversar. ¿Podría ser público eso, ministro? Por supuesto, ningún problema. Yo creo que aquí también apelar a ustedes, a los medios, de que su fiscalización sea rigurosa, implacable y objetiva. Y yo no tengo ningún problema en lo personal en que se transparente la discusión de las propuestas de ambas partes. Creo que una democracia madura, eso es lo normal. Nada de puertas cerradas, nada de negociaciones en otros lugares. Debe y tiene que ser absolutamente. Y aquí sí me gustaría trabajar mucho con el Ministerio de Finanzas para ver cómo logramos que un delegado del Ministerio de Finanzas esté permanentemente en la negociación, para que si acaso se llega a una negociación, no sé si dará tiempo en estos 106 días, el Ministerio de Finanzas tenga no solo qué opinar, sino que su opinión sea vinculante para resguardar también la sanidad de las finanzas públicas del país. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, y es que tu nombramiento despertó varios comentarios en las redes sociales y varios señalamientos. Uno de ellos tiene que ver con un artículo del cual se había hecho copy-paste en su momento. Otros, si no mal recuerdo, tenía que ver con un incidente en el cual habías estado pasado de tragos y se habrían dado unos tiros al aire, y algo relacionado con un proceso judicial. ¿Cómo responderías a esos comentarios, a esos señalamientos? Bueno, que ninguno se puede negar, efectivamente. Sucedieron cada uno de ellos, es verídico. El tema del juicio tiene que ver con el caso Gerardi. En su momento recordemos que tuve la honra de formar parte del gobierno del presidente Arzúa cuando sucedió ese lamentable hecho. No es cierto el señalamiento de que entorpecí o hice alguna cosa en el tema del juicio. El otro caso fue en el año 2012, 2001. El 7 de enero, lo recuerdo por lo bochornoso y avergonzado que resultó ese hecho, y bueno, el más reciente, de 2011, que efectivamente también lo reconocí que fueron errores. No puedo negar mi vida, soy ser humano, he cometido errores, y bueno, pues ahí están, no se pueden borrar, tendré que seguir viviendo. He pedido disculpas, he tratado de mejorar, pero no puedo vivir anclado y maniatado por errores que pude haber cometido. Hoy he dado un paso adelante, he tomado una decisión, y hoy se me juzgará por lo que empiece a hacer a partir de mañana en el Ministerio de Salud. En todo caso, nada relacionado, digamos, con la capacidad de administrar o de gestionar el Ministerio. Una función pública. Ni señalamientos que incidan en esto. Eso es correcto. ¿El ánimo a estas alturas absolutamente del partido? Al tope,
con muchas ganas de empezar ya a seguir trabajando, porque no es que se vaya a principiar, sino ya hay un par de días que se ha venido explorando y analizando todo el tema de números y lograr empezar a dar las soluciones, los resultados que la gente espera. Insisto, yo sí pido por lo menos diría unos máximo 3 días para tener la radiografía a su máximo detalle de la situación financiera, 2 días adicionales para el apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas para hacer ese flujo financiero, y en el ínterim tendremos que escuchar y establecer prioridades con los médicos, con los residentes, con los enfermeros, las enfermeras, radiólogos, técnicos, con todos, para escuchar cuáles son sus necesidades, y yo diría que tal vez en una semana podríamos estar ya no solo dotándole los recursos suficientes a las unidades para que hagan las compras correspondientes. Y aquí algo fundamental, vamos a hacer todo lo posible para evitar compras por excepción, sobre todo aquellas que son espurias. Porque si bien es cierto, en un momento de emergencia, para eso existe la figura en la ley de contrataciones de la compra de excepción, tenemos que evitar cualquier compra espuria, revisar las juntas de calificación, de asignación. Continuar con las medidas para abaratar el precio de las medicinas. Evidentemente, ahí hay un tema también. O sea, hay tanto, y así que nuevamente regresamos al hecho de día a día. Hoy lo logré y mañana lo tengo que seguir logrando. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Quisiéramos darle un agradecimiento especial porque lo contactamos tarde. Se ofreció a venir a pesar de lo que tenía, y yo creo que a estas alturas del partido político aceptar un cargo, y sobre todo este cargo, igual que otros ministerios, quizá hay 2 o 3 ministerios que por su especificidad requieren de una valentía, de un arrojo, de un compromiso social mucho mayor que otros, porque evidentemente incide en las personas. Ministro, lo mejor te deseamos. Creo que es momento de apoyar, criticar, pero apoyando. Y si no apoyamos en estos 100 días, posiblemente los otros 1.200 que nos queden no vengan también. Muchas gracias, nuestros mejores deseos, y ojalá todo vaya como debe de ir. Sin más preámbulos, nos pasamos a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que nos lea alguno de los Twitter que nos han mandado ustedes. Gracias, doctor Trujillo. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto. Edgar nos dice: los pactos colectivos lesivos también son botines ingeniosamente estructurados por corruptos. Las renegociaciones salpican. Nos dice Mimi: bien, Mariano, hay que predicar con el ejemplo. Yo le doy 106 días de chance, adelante. Nos dice: un médico merece un buen trato, sueldo y condiciones favorables para hacer su trabajo. Un médico residente que es médico general en formación de especialización gana 7,000 quetzales en el sistema público. Pongan a algún médico y vuelven los mismos. Como que si no hubiera más gente en este país que estará pagando Maldonado, es lo que nos dicen. Parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Vamos a ir a la pausa, tendremos una segunda entrevista a las 10 p.m. Esta noche en el debate estarán Edgar Ortiz y Adrián Zapata. Estaremos hablando de retos gabinete, uno de los temas que estamos en las entrevistas. Quédese con nosotros a las 8:45.